Bueno, buenas tardes. Seguimos con la diplomatura, esta ya es la tercera clase. Hoy tengo el placer de presentar en primer lugar a la doctora Analía Reyes. La doctora Analía Reyes es docente universitaria en la Universidad Nacional de La Plata y al mismo tiempo es secretaria del Instituto de Derecho Procesal Penal de este Colegio de Abogados de La Plata. Y en segundo lugar tengo el placer de presentar al doctor Javier Percou. El doctor Javier Percou es un destacado abogado de la matrícula que ejerce en el fuero hace muchos años y es asesor honorario consultivo del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de La Plata. Así que sin más le doy la palabra en primer lugar a la doctora Reyes. Bueno, muchas gracias, Damián. Gracias a todos los asistentes. Bueno, a mí me toca hablar hoy de lo que son remedios procesales, ¿no? Son la aclaratoria y la reposición. Estuvieron ya en la clase pasada con el doctor Dalto hablando acerca de la apelación, ¿no? Que es un recurso propiamente dicho por el efecto devolutivo que este tiene. Me voy a referir a las cuestiones que tienen que ver con lo conceptual y lo práctico al mismo tiempo, ¿sí? En primer lugar, iba a comenzar con el remedio o recurso de aclaratoria. Este recurso, en definitiva, tanto la reposición como la aclaratoria se implican que sea el mismo órgano jurisdiccional que haya dictado esa resolución el que va a subsanar los errores o defectos que ésta tenga, ¿sí? En el caso de la aclaratoria, se trata de errores que pudieran tener de tipo material, omisiones de tipo material o aquellos que son conceptos oscuros, o sea, en definitiva, aquellos errores que no son trascendentales, es decir, aquellos que su subsanación no implican modificar a la resolución en aquellas cuestiones esenciales, ¿sí? Se presentan este tipo de recurso de aclaratoria ante el mismo órgano que dictó la resolución y este es el que, sin sustanciación, resuelve sobre la petición. ¿Quién lo puede pedir? Es decir, ¿quién es el sujeto activo aquí, quién está legitimado para interponer este tipo de recursos? Sería aquel que tiene un interés en justamente porque ha sido agraviado por esa falta justamente, por ejemplo, por ese concepto oscuro que implica una imprecisión terminológica, ¿no? O por ese error material que a veces tiene que ver con un cálculo aritmético, por la consignación mal de nombres, es decir, algo que no tenga que cambiar la esencia. Por ejemplo, si estamos atacando a través la resolución con una aclaratoria, no podemos hablar de que se aclare a partir de una defensa que ha articulado, por ejemplo, el defensor, ¿no? Porque en esa respuesta se estaría variando, digamos, el contenido esencial de la resolución. Es competente, bueno, para resolver justamente el mismo órgano que dictó la resolución. Y las resoluciones que pueden ser recurribles serían cualquier tipo de resolución, es decir, todas las variantes de resoluciones judiciales que tenemos, como son los decretos, los interlocutorios, autos interlocutorios, las sentencias definitivas. Así que en ese sentido no hay obstáculo en cuanto a que todas las resoluciones pueden ser susceptibles de este tipo de remedio. Los requisitos en cuanto a tiempo, esta aclaratoria puede ser realizada de oficio por el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución en el plazo de 3 días. Y en cuanto a la forma, bueno, debe estar fundada en el momento de la interposición y obviamente que si ésta se realiza de manera oral, debe ser oralizados aquellos argumentos, ¿sí? Eso mismo también va a tener una incidencia en el procedimiento de resolución. Si bien estas son este tipo de aclaratoria, se realizan sin sustanciación, cuando se plantean en el marco de una audiencia, la resolución es inmediata. En cuanto a los efectos que produce este tipo de remedio, es que
tanto la resolución aclaratoria como aquella que fue aclarada van a conformar una unidad y por lo tanto ambas son las que van a ser ejecutoriadas, ¿sí? Y algo muy importante es que suspende los plazos para presentar cualquier otro tipo de recursos. Aquí justamente lo que consigné es una salvedad, ¿no?, de recurso extraordinario federal, que en ese caso cuando esa aclaratoria se declara inadmisible no va a causar esos efectos suspensivos. La reposición, que es el otro remedio procesal, ¿sí? Remedio, reitero, porque no tiene este efecto devolutivo en cuanto le otorga al órgano jurisdiccional de jerarquía superior, digamos, la potestad jurisdiccional para resolver. Es el mismo órgano que, por contrario imperio, es decir, en uso de su propio poder de jurisdicción, lo que hace es modificar la resolución, que en este caso, a diferencia de la aclaratoria, son los decretos los que pueden ser impugnados a través del medio de reposición. Los decretos son aquellas resoluciones que se dictan sin sustanciación, es decir, sin audiencia de la contraparte, con lo cual la reposición, a diferencia de la aclaratoria, sí tiene, antes de resolverse, una sustanciación, es decir, hay que dar traslado a la contraparte para que, previa a esa audiencia, entonces, ¿qué significa ese traslado? Previa a esa comunicación, esa oportunidad a la otra parte que se le concede, se pueda resolver. El sujeto activo, en este caso, también como en la aclaratoria, es aquel que tenga el agravio, es decir, que el que detecte el error y a cual perjudique esa resolución, y es el mismo órgano jurisdiccional, no el competente para resolver. En lo que es la reposición, un fundamento de este remedio es justamente evitar tener que transitar por un recurso eventualmente de apelación para corregir el error que tiene la resolución. Por eso el fundamento está en la economía y celeridad procesal. Es justamente evitar la formación de un incidente y que eso pueda retardar el trámite de la causa. En cuanto a los motivos, son errores de resoluciones que son decretos, es decir, son resoluciones que son ordenatorias. Generalmente no tienen trascendencia, ¿no?, este tipo de resoluciones, pero sí pueden generar un perjuicio. En cuanto a los requisitos de lugar, cuando me refiero al lugar, estamos señalando en qué lugar se interpone el recurso, y es ante el mismo órgano que dictó la resolución. En cuanto al tiempo, bueno, van a ser 3 días desde que esta fue notificada. En cuanto a la forma también, al igual que con la aclaratoria, tenemos que fundarlo. Se realiza, como dijimos, una previa audiencia con la contraparte. Esta previa audiencia no es necesariamente una audiencia, significa dar traslado a la contraparte, ¿sí? Y en cuanto a los efectos, la reposición lo que tiene es que no suspende el plazo para interponer el resto de los recursos, con lo cual, si ésta se resuelve, causa ejecutoria. Eso significa que si no interponemos de manera subsidiaria, que esta es una posibilidad, una apelación, en la medida que ésta sea admisible, es decir, que sea interpuesto ese recurso, en la medida que la resolución sea apelable, la resolución va a quedar firme, ¿sí? Eso es muy importante porque si olvidamos interponer en forma subsidiaria la apelación, causa ejecutoria. Bueno, voy a referirme ahora a un tema que tal vez tenga importancia práctica en lo que es la implementación del juicio con jurados y que significa la nulidad del veredicto. No sé si alguno estuvo en juicio por jurados aquí. No sé si alguno, bueno, acá están las chicas que trabajan también en Defensoría de Juicio con Jurados. Es un instituto que hasta ahora no ha tenido utilización práctica, por lo menos en lo que he registrado de lo que ha ocurrido en los juicios con jurados en Provincia de Buenos Aires.
es un instituto que yo lo relaciono con el recurso de reposición, porque justamente es un recurso directo ante el juez que intervino en el mismo juicio y que resolvió acerca de las pruebas que fueron admitidas para ese juicio, como así también estuvo escuchando los testimonios de las distintas partes, ¿no? Y de los distintos testigos, perdón, que han sido propuestos por las partes. Y esto significa que el juez tiene la posibilidad de anular, o por lo menos así está regulado en nuestro Código Procesal Penal, de anular de manera oficiosa el veredicto de culpabilidad que ha sido dictado por el jurado. Y la consecuencia, el efecto, es que se realice un reenvío para la realización de un nuevo juicio. Esto es el primer control que se realiza jurisdiccional de un veredicto de culpabilidad por parte del jurado. Este primer control, nuestra ley procesal lo prevé de oficio, pero el instituto, que ha sido tomado de las reglas de Estados Unidos, ¿no?, que es justamente el país con más experiencia en materia de juicio con jurados, que es la regla 29 del Código Federal de Procedimiento Penal de Estados Unidos, lo ha consagrado no únicamente en una versión, digamos, oficiosa, sino más bien a pedido también de parte. El instituto se puede utilizar de tres maneras. Aclaro que ese veredicto, es decir, que se puede anular, es cuando el mismo presenta una grave discrepancia en relación a la prueba que ha sido justamente producida en el juicio. Entonces es cuando se aparta de manera manifiesta de esa prueba producida, es que el juez podría eventualmente declarar la nulidad y ordenar un nuevo juicio. En las reglas 29, justamente del procedimiento federal de los Estados Unidos, prevé esta institución en su utilización de distintas maneras. Por un lado, se puede anular el veredicto, ¿no?, y disponer un nuevo juicio que es igual a lo que nosotros tenemos. Por otro lado, se puede apartar del veredicto también del jurado, pero en ese caso absolver directamente al imputado. O eventualmente podría el juez que intervino en ese juicio impedir que el jurado emita la decisión, es decir, lo dispensa de emitir su veredicto, y en ese caso lo que puede hacer el juez es de manera perentoria absolver al imputado. O sea que tenemos tres momentos de la presentación, ¿no? Un primer momento es cuando la defensa, por ejemplo, luego de que el fiscal presenta su acusación y ofrece su prueba y se produce la prueba del fiscal, en ese caso puede la defensa hacer una moción, ¿no?, de resolución jurisdiccional de nulidad, y esa es una primera opción, y luego también está la otra opción en la cual se espera que se produzca la prueba de la defensa luego de sus alegatos, y antes de que el jurado emita su veredicto, puede la defensa solicitar esa moción de absolución. O eventualmente, después de producido el veredicto, de emitido el veredicto del jurado, en ese momento también puede, digamos, peticionar la absolución de la persona acusada. Hay distintas maneras en que el juez puede posicionarse. El caso en que se pide esta moción luego de que el fiscal realiza, produce su prueba, esta es equivalente a cuando, por ejemplo, el fiscal, nosotros conocemos cuando el fiscal directamente no mantiene su acusación en el juicio, porque, por ejemplo, no pudo acreditar las circunstancias de su acusación.
En los hechos, en la práctica, en Estados Unidos se da, por ejemplo, porque no pudo traer un testigo muy importante para el debate, que era sustancial para su acusación, o porque tal vez fue cuestionada la credibilidad de un testigo importante, o porque fue excluida una prueba que era sustancial para la acusación. Entonces, en esos casos, el juez puede decidir en ese momento absolver a la persona, ¿sí?, a petición de la defensa. En ese caso, el juicio termina en ese momento con esa absolución. Podría, no obstante, decir, no, voy a escuchar la prueba de la defensa. Entonces, tomar la decisión después de que escuchan la prueba de la defensa, o eventualmente postergar su decisión al momento en que el jurado emite su veredicto. Generalmente la defensa en la práctica de Estados Unidos no pide esta moción de absolución, sino hasta el momento en que el jurado emite su veredicto. ¿Y esto por qué? Porque como acá nosotros también tenemos legislado, el veredicto del jurado de no culpabilidad es inimpugnable. En cambio, una resolución de un juez que hace lugar a una moción de nulidad es apelable, y eventualmente una corte de apelaciones podría generar un nuevo juicio o podría restablecer el veredicto del jurado y eventualmente tener que dictarse sentencia luego de la audiencia de cesura. Entonces, lo más frecuente en la práctica de este tipo de moción es que la realicen luego de que el veredicto del jurado es emitido, el veredicto de culpabilidad, y lo hacen con la finalidad de que el órgano jurisdiccional, ese juez que intervino en el juicio, se expida justamente si hace lugar a la resolución, bueno, va a ser algo favorable y no es necesario nada más por parte de la defensa. Pero si el órgano jurisdiccional, el juez, no hace lugar a la decisión, tiene que dar motivos, fundamentos acerca de por qué no hace lugar a esa decisión. Y esos motivos son los que le sirven a la defensa para eventualmente, y seguramente lo hará, presentar un recurso de apelación. Esta institución la marco porque justamente lo que se trata es de darle una herramienta más a la defensa. Nosotros no la tenemos legislada como, un recurso directo ante el órgano jurisdiccional. No obstante, existe la posibilidad, si el juez lo realiza de oficio, que una defensa lo plantee. Para finalizar, voy a hacer referencia a cuál es el estándar, ¿no?, de procedencia de esa moción de absolución. El estándar, si nosotros lo equiparamos a un recurso, ¿no?, por eso yo lo traje vinculado con el recurso de reposición, porque es justamente ante el mismo órgano que dictó la resolución. Si lo vinculamos a los medios de impugnación, entonces tendríamos que tomar los mismos estándares para resolver un recurso de casación que respecto de este tipo de moción de absolución o nulidad del veredicto. Casación utiliza, o por lo menos hasta ahora ha utilizado, doctrina de Estados Unidos acerca de, sería el test Jebes-Viniaris, que habla de jurado razonable y verificar, si el jurado de acuerdo, ha emitido un veredicto que sea conforme a derecho, debidamente instruido, ¿no? Y en ese caso, verifica entonces a través de la prueba, una base objetiva que estaría dada por las instrucciones, la prueba que se produjo en el juicio, si efectivamente el jurado se apartó de la prueba. Pero también en Estados Unidos hay jurisprudencia que se refiere a este tipo de situación, de la moción de absolución, en donde se hace referencia a prueba sustancial, ¿no? Y acá el límite está dado en que si hay una pizca, de prueba favorable para la Fiscalía, la resolución se tiene que mantener. Y ahí sí ya finalizo. Lo que nosotros tenemos legislado es una anulación con reenvío. La crítica que se le puede realizar es que esta contempla
situaciones en donde hay defectos o insuficiencia, digamos, de la prueba, como así también cuando, por ejemplo, les explicaba hoy que al fiscal le puede ocurrir que le excluyan una prueba durante el juicio a partir de evidencia que se produce en el juicio y se encuentran en una situación desfavorable. Bueno, en Estados Unidos el reenvío solo ocurre en estas últimas situaciones, es decir, si la prueba no es suficiente, se absuelve. En cambio, nosotros tenemos sí o sí un reenvío. Esto podría perjudicar el non bis in idem, es decir, la prohibición de múltiple persecución penal. Así que, bueno, está, digamos, la posibilidad de que se plantee como petición esta moción de absolución. Lo único que tendríamos que verificar si es un juez que nos va a admitir esta absolución, es decir, que nos va a admitir este tipo de petición, eventualmente si la admite, si se va a pronunciar sobre su procedencia o no, y si se pronuncia sobre la procedencia va a ser por un reenvío. Eventualmente ese tipo de resolución causaría un agravio por la, digamos, afectación de esta garantía constitucional, con lo cual es una herramienta que yo deslizo acá a partir de casos, ¿no?, que se han generado en Estados Unidos a partir de la base de esta institución, pero que, bueno, van a tener una recepción distinta, por lo menos en nuestro ordenamiento, ¿no? Pero es una herramienta que me parece que es importante que esté en conocimiento, por lo menos de la defensa, ¿no?, para empezar a ver qué se puede hacer en materia de juicio con jurados y reposición. Bueno, ahora toma la palabra el doctor Percou respecto a la hermosa herramienta del habeas corpus. Hola. Buenas tardes. Gracias a los miembros del Instituto por la invitación cursada, también a los presentes colegas del Poder Judicial y de la profesión libre, los que ejercen en la matrícula, por la concurrencia. Como dijo Damián, me toca abordar un tema que en principio no es ajeno a ninguno de nosotros, ya sea desde el punto de vista académico o desde el punto de vista práctico, que es el habeas corpus, definido como una de las más admirables instrumentos que ha brindado, digamos, resguardo a las garantías individuales. El temario me obliga un poco también a reducir la exposición, y en ese sentido es necesario que aclare que voy a apartar de la conversación, de la charla, lo que sería el habeas corpus correctivo, es decir, aquel que de alguna manera se produce por un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, como también el derivado de desaparición forzada de personas, para puntualmente hacer hincapié sobre lo que conocemos como habeas corpus reparativo o reparador, el tradicional, y el preventivo, es decir, ante la amenaza de la restricción de la libertad. También está este primer acotamiento, se va a extender también a exclusivamente abordar lo que es la temática del habeas corpus dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Especialmente lo considero como un instituto propio del derecho público provincial. Y es un poco, o por lo menos mi deseo, transmitir esas circunstancias y exhibir de alguna manera cuáles son las diferencias, las distancias que existen entre el habeas corpus de la provincia de Buenos Aires, que no es casual, y las distintas instituciones a nivel nacional e internacional sobre esto. Para eso yo he tomado, por lo menos para, digamos, a partir del instituto, digamos, de su plasmación o de alguna manera de que se haya volcado dentro del ámbito de la Constitución de 1994, voy a tomar eso como pilar para después ir descendiendo o ir viendo cómo se desarrolla en el marco legislativo y ese paradigma
que llamo institución de carácter provincial, se desarrolla luego en la jurisprudencia, puntualmente en lo que es recurso, lo que es acción, lo que es excepción, pero inclinándome más en recurso. En nuestras constituciones provincial, el instituto está regulado en el artículo 20 y en la Constitución Nacional en el artículo 41. Una de las primeras distinciones que pude observar es su estructura sintáctica, que, vuelvo a decir, no es ingenua. Si uno va al artículo 41, se encuentra en principio que se estructura a través del habeas corpus, luego sigue sobre los intereses colectivos o difusos, para luego abordar el habeas data y, por último, el habeas corpus, diciendo una frase, una expresión como para hacer cuando, la expresión es cuando el derecho lesionado y restringido, es decir, como última opción o supletoria al amparo. En materia provincial, a la inversa, lo primero que aparece regulado es el habeas corpus. Y esta preeminencia del habeas corpus en la provincia de Buenos Aires no es una circunstancia sin razón. Si uno sigue abordando ese artículo, se va a dar cuenta que en el momento de abordar el amparo puntualmente, el artículo 20 de la Constitución Provincial, menciona que será procedente el amparo, lo que conocemos todos con remedio ordinario sin daño grave o irreparable, cuando no hubiese un remedio ordinario que pudiera suplirlo, o si no, cuando no procediese la garantía del habeas corpus. Con esto quiero marcar una distinción y marcar una primera distinción que aparece en relación a esto. El amparo en la provincia de Buenos Aires aparece como supletoria, como una garantía supletoria a lo que sería de alguna manera la imposibilidad de recurrir al habeas corpus. Elemento fundamental diferente a lo que es a nivel nacional, en ese sentido. Marco esto como distinción porque a partir del momento que se visualiza al amparo como una, digamos, como un instrumento supletorio al habeas corpus, puede observarse también que puntualmente y exclusivamente lo que se refiere al amparo menciona que no procederá contra leyes o contra actos jurisdiccionales emanados del Poder Judicial. Exclusivamente se refiere al amparo, es decir, si tomamos como género el habeas corpus y al amparo como supletorio del habeas corpus de acuerdo a la letra de la Constitución Nacional, de alguna forma el amparo serviría en caso de no poderse ejecutoriarse una medida, una garantía o un remedio con relación a un derecho vulnerado. Otra expresión que por lo menos marca la diferencia en este sentido, y es esta puntualmente, que el habeas corpus en la provincia de Buenos Aires, no solamente por lo estatuido de la Constitución, que no es una generación espontánea, sino que es el desarrollo que fue generando distintos jurisconsultos de las provincias de Buenos Aires, entre ellos Tomás Joffre o Carlos Sánchez Viamonte, otorgaban al habeas corpus esta envergadura, es decir, de alguna manera un postulado que, donde no aparecía el amparo como una medida puntual para solucionar los remedios ante la violación de garantías individuales. El amparo también establece como distinción, a diferencia de la Constitución Nacional, en primer lugar, que no lo marca, pero sí la 23098, que es la ley de habeas corpus nacional, marca que la presentación no requerirá formalidad alguna. Si bien la 23098 lo marca en su texto legislativo, la Constitución lo marca, digamos, el habeas corpus, la Constitución lo marca expresamente. Las similitudes en esta cuestión simplemente son el modo y la forma. El modo, ambos son de alguna manera lo que llamaríamos una restricción o una amenaza a la libertad, y la forma también a través de un acto ilegítimo o arbitrario. Los sujetos son los mismos, digamos, el sujeto activo de la infracción, digamos, a este derecho
puede ser el Estado o un particular. Antes no lo preveía a nivel nacional el particular, la provincia de Buenos Aires sí lo preveía, y la provincia de Buenos Aires no hace mención a eso, recién hace mención del, digamos, de la autoridad o funcionario público del particular en el momento del código, de plasmarlo en el Código Procesal. Segundo tema que también noto como diferencia es que el habeas corpus se refiere a una acción, digamos como si fuera, con esto señalo, digamos, cuando uno lo ve como en la sensación simplemente en cuanto a la expresión lingüística de acción, como si de alguna manera solamente fuera como una facultad de impulsar la actividad jurisdiccional. Es decir, como que de alguna forma, y se ve eso en la 23098, solamente abarcaría a los actos de carácter administrativo o de alguna manera a los actos de restricción de la libertad producidos por autoridades incompetentes. Con esto señalo a lo que le doy o a la extensión que le doy, digamos, a la expresión acción, que no aparece en la Constitución provincial, sino que aparece el concepto de garantía. Fíjense ustedes que en la Constitución provincial dice toda persona de que de modo actual inminente sufra en forma ilegal o arbitraria cualquier tipo de restricción o amenaza a su libertad personal podrá ejercer la garantía de habeas corpus. El término garantía acá en la provincia de Buenos Aires, digamos, el habeas corpus aparece simplemente una pausa con relación una digresión con relación a este tema. El término garantía aparece ya en la Constitución de 1873 y 1934 como el habeas corpus. No aparece puntualmente con el nombre de habeas corpus y lo legislaba el artículo 17 de la Constitución provincial, en el cual tenía un aspecto, digamos, podríamos decir, o una imagen, una descripción de lo que sería el primer habeas corpus, digamos, inglés de 1679, en cuanto a lo que establecía básicamente era la posibilidad de comparecencia del imputado ante el juez y la obligación de conocer en el término de 24 horas cuál era la causa de la imputación. Solamente establecía eso, si bien lo manejaba con el término de garantía. El actual, digamos, decía esto con garantía porque garantía implica de alguna manera la herramienta que uno tiene para proteger derechos, es decir, no aparece simplemente como acción, sino como una herramienta que no la determina en cuanto al modo y a la manera en que debe funcionar, sino simplemente el ejercicio de una garantía que puede de alguna forma implementarse en cualquier circunstancia del proceso o fuera del proceso. Y un tema quizás central, marcaba esto como síntesis, veíamos lo que yo decía, la estructura sintáctica, veíamos de alguna manera que la preeminencia que se le brindaba al habeas corpus en materia provincial, el carácter supletorio que tenía digamos, el amparo en la provincia de Buenos Aires, que no sucedía en la Nación. Veíamos el término garantía como un término más amplio en cuanto, digamos, a remedio o a custodia de las garantías individuales, y veíamos ahora un último concepto que mantuvo durante todo el transcurso del Código de Joffre hasta ahora, diferente a lo que fue de alguna manera la Constitución Nacional de la 23098. Cuando habla de, digamos, de la restricción a la libertad que se restringe en materia constitucional nacional es la libertad física. En materia provincial es la libertad personal. Yo, de alguna manera, ya de por sí el término persona o personal, por lo menos conceptualmente o terminológicamente, me da la sensación de una extensión más amplia que simplemente lo que es la libertad física. Esto, de alguna manera, surge hasta de la propia legislación en materia civil, cuando se refiere a la persona como, digamos, como un nudo de derechos y obligaciones, y no simplemente a lo que es físico. Es decir, creo que lo físico exclusivamente abarca a lo que es movilidad. Y la Constitución provincial en eso creo que es más amplia. Con esto quiero decir que las características distintivas que encuentro, y esto para ver cuál es la aplicación práctica, es una redacción diferente en cuanto a su sintaxis y estructura sintáctica, donde hace una preeminencia el habeas corpus sobre el amparo, donde
esa preeminencia se establece el carácter supletorio de una y otra. En la provincia de Buenos Aires, el carácter de supletorio que lo dice la propia Constitución, cuando no pueda de alguna manera el funcionamiento, cuando no pueda aplicarse o no sea procedente el habeas corpus, es procedente la cuestión cuando no es procedente el habeas corpus, es recién procedente o es aplicable el amparo. Segundo, en cuanto, digamos, a la herramienta de por sí, no es simplemente una acción, sino es una garantía que la jurisprudencia anterior a la nueva ley lo establecía, que se puede dar como excepción, como acción, como recurso, ¿bien? Y como tercer elemento, que los derechos protegidos es la libertad personal. Y cuando me refiero a la libertad personal, que un poco ya emplea Joffre en su código, él no refiere libertad física, sino libertad personal, de la persona, dice, ¿no? En ese momento. También, si ustedes van a la Convención Americana, habla de libertad personal y de seguridad, que tiene que ver un poco también con la temática, pero para abordar en otro tiempo, en otro momento. Yo tomé el concepto de libertad que tomaba, digamos, un jurista de la provincia de Buenos Aires, integrante de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de La Plata, que era el doctor Carlos Sánchez Viamonte en su época. Él decía que la libertad se integraba por todos los derechos que constituían, de alguna manera, los elementos dinámicos de la libertad, y a la vez las inviolabilidades que constituían los elementos estáticos de la libertad. Cuando se refería a esto decía, uno, los dinámicos son la facultad de hacer, los estáticos puntualmente son la seguridad, que se ve en correspondencia, en documentos, en integridad física, en debido proceso, en defensa, en juicio. Sobre eso hablaba, refiriéndose a los dinámicos, que se refería a la idoneidad del sujeto, en cambio los segundos se referían a la dignidad del sujeto. Tomando en cuenta esto y este sentido de libertad personal, creo que el Código sigue un poco las enseñanzas y el aprendizaje brindado por Tomás Joffre. Tomás Joffre creo, o por lo menos logró una conquista para el derecho argentino que tiene una envergadura increíble y que de alguna manera a veces creo que no ha sido reconocido en su envergadura. Joffre incorpora, y este sentido, el mismo sentido le da a él. Digamos, lo que se está, digamos, el derecho protegido es la libertad personal. Y Joffre, que no salió en su artículo porque fue cercenado este artículo, establecía distintos artículos constitucionales que permitían la aplicación del habeas corpus. Por ejemplo, el derecho de reunión, el derecho de expresión, el derecho de trabajo, el derecho de aprender, el derecho de enseñar y la gama de derechos de alguna manera que correspondían al hacer individual. Sánchez Viamonte decía directamente, el único derecho que el habeas corpus no protege es el derecho a la propiedad. Para eso, de alguna manera, existen otras herramientas, pero todos los derechos que hayan sido restringidos de alguna manera, que pertenezcan, estén, digamos, tengan raigambre constitucional, el habeas corpus es la herramienta adecuada. Esto, le digo, lo tomó Tomás Joffre en su impulso, y lo vemos también, y lo hemos visto nosotros. Sánchez Viamonte da un caso muy particular, uno de los primeros, planteado directamente ante un miembro de la Corte, en el cual un trabajador regional de la provincia de Buenos Aires, por una ordenanza municipal, le habían prohibido trabajar. Él era un productor y había una ordenanza municipal que no le permitía la producción. Él presenta un habeas corpus y, por supuesto, ante un miembro de la Corte, digamos, sin mantener escalas en ciertas cuestiones, y el juez de la Corte absorbe eso, hace lugar al habeas corpus y le da de alguna manera el derecho, le reintegra el derecho a poder trabajar dejando decaído, digamos, esa ordenanza municipal. Pero tenemos casos más conocidos que, si bien no han llevado el título de habeas corpus, la Corte Nacional los ha tratado como tales. El caso Siri o el caso Cot. El caso Siri es un caso paradigmático del cierre de un diario de la localidad de Mercedes, en el cual comienza como un habeas corpus, en el cual no se sabía la situación y no se sabía la causal de clausura. Comienza el habeas corpus, transcurre la primera instancia, va a Cámara, la Corte acepta de alguna manera el reclamo de la parte,
Pero en ese, yo digo, yo creo que son disputas de ego, ¿no? Porque en vez de reconocer al habeas corpus como una herramienta que fue útil para eso, Orgaz, que es el que primero vota en el caso Siri, puntualmente dice que es de alguna manera encomiable la tarea, que el derecho es reconocible, que debe subsanarse, pero no reconoce la herramienta del habeas corpus utilizado, pero en realidad fue el habeas corpus que permitió, en caso Siri o en caso Cot, que fue una fábrica, es decir, una fábrica tomada, de alguna manera la restitución de esos derechos. En relación a esto, Marco, entonces, mínimamente podrías marcar la identidad con esto del habeas corpus en la provincia de Buenos Aires, las características puntuales del habeas corpus en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno va al Código Procesal se encuentra con dos circunstancias que va relacionada con lo normativo y la jurisprudencia. Al salir la ley 11920, discúlpeme, el nuevo Código 11922, al salir el nuevo Código Procesal, pareciera que, eso para que ustedes calculen la fecha, del año 1915 hasta el año 1998, que entra y se implementa el Código Procesal, el actual Código Procesal, se mantuvo este criterio con variables, con una jurisprudencia errática, que algunos admitían, otros no, pero teníamos ya casi 80 años, más o menos, de un criterio sostenido en la provincia de Buenos Aires que lo distinguía con San Luis, que no lo mantenía con el mismo vigor, pero también San Luis porque Tomás Cofré trabajó, hizo un código para acá y de San Luis, que todavía sigue funcionando en ciertas características. Entonces, hasta, digamos, en materia, digamos, de este desenlace normativo constitucional en los códigos de rito, se regula a través del artículo 405 y hasta el 420. Yo puntualmente soy de la idea, siguiendo al doctor Sánchez Beamonte, que creo que debería la ley, digamos, el habeas corpus, no estar implementado directamente en el Código Penal, porque no creo que exclusivamente abarque circunstancias del Código Penal. Sí que es aplicable a todo el procedimiento penal, pero que no es aplicable exclusivamente al procedimiento penal. Más allá de eso, más allá de la objeción personal, de hecho se regula a partir del artículo 405 al 420. Ahora bien, esa historia que marcaba yo de 80 años, donde de alguna forma era impugnable un acto jurisdiccional emitido por el Poder Judicial, a partir de la reforma cambió, diría, sustancialmente. Es decir, Casación, que un poco eran los que primero se pronunciaban sobre esto, las instancias, digamos, inferiores lo mantenían en algunos criterios, pero Casación puntualmente estableció desde el principio que el habeas corpus tenía ahora la dimensión que se le daba a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Solamente abarcaba los actos ilegítimos de carácter administrativo. Es decir, dejaba fuera a los actos jurisdiccionales. Bien, si bien no fue total eso, tampoco lo que marco errático de esto, si bien no fue total esta exclusión de actos jurisdiccionales, la Casación lo abrió excepcionalmente para circunstancias de gravedad institucional producidas dentro del ámbito judicial. Dos casos puntuales era lo que era el tiempo razonable de detención, artículo 169, inciso 11, donde la Casación establecía que en esos casos, cuando se extendía la detención, debía participar, si bien era un órgano jurisdiccional que había decidido, y en otra oportunidad que yo recabé como información, también Casación en ese periodo lo tomaba como acto jurisdiccional cuando en una oportunidad un juez de garantías prorrogó la detención sin petición del Ministerio Público Fiscal. Fue los dos casos que yo manejaba o pude manejar. Es decir, exigía para este caso, de alguna manera, una gravedad institucional y permitía a través de esa gravedad institucional una presentación originaria ante el Tribunal de Casación. Bien, es decir, la admitía como una presentación, digamos, esa gravedad institucional, suplía la calidad de recurso que en el artículo 417 le establecía exclusivamente para el órgano de casatorio, es decir, porque no establecía la Cámara en ese momento, y de alguna manera, con esto, quiero decir, se incorpora de alguna forma otra circunstancia, pero recordando esto de esta primera impresión que toma digamos,
estas cualidades o estas circunstancias del habeas corpus en materia constitucional, muy pocas son recepcionadas literalmente, y la jurisprudencia entiende que de alguna manera se vuelve a un circuito donde de alguna forma solamente tenía esa restricción puntual. Bien, es decir, solamente podía ser atacados actos administrativos y excepcionalmente actos jurisdiccionales, con los dos ejemplos que le daba. Lo que se debatió durante mucho tiempo, durante esa instancia en casación, fue si era necesario o no transitar por la instancia de Cámara antes de acceder a casación, y hubo un plenario el 13.300 en el año 2007, en el cual estableció que era necesario transitar por las vías, digamos, primarias, recursivas o impugnatorias, que era Cámara, antes de llegar a casación, y a la vez con eso estableció indirectamente que casación era, digamos, al existir la doble instancia, según lo entendido por casación, hacía que la presentación ante el tribunal, digamos, casatorio, solamente fuera excepcional y solamente fuera en casos de gravedad institucional que ustedes saben que puede abarcar distinta gama, desde incumplimientos en cuanto o violaciones al debido proceso, defensa en juicio o una cantidad de cosas que pueden presentar esa gravedad institucional. Es decir, había perdido durante este periodo y hasta el año 2004, que se sanciona la ley 13252 que modifica el Código, había perdido su identidad y su naturaleza. Es decir, había perdido lo que de alguna manera le había señalado dentro del marco histórico como una, como decía recién Damián, como una admirable institución que servía para proteger los derechos individuales. Bien, a partir de la 13252 se incorporan algunas reformas al Código Procesal que incorpora también la posibilidad de revisión, digamos, siempre con las características que uno presupone, una restricción a la libertad arbitraria o ilegítima, para actos jurisdiccionales. Pero la redacción y las observaciones realizadas luego de la redacción generaron una dificultad muy grande en el entendimiento y la comprensión de su alcance. En principio, marco algunas cosas, el tiempo nos es breve y por eso también simplemente señalarles algunas circunstancias. Cuando modifica, en principio, principalmente la ley 13252, modifica el artículo 405, 406 y 407. Al artículo 405, que sería de alguna manera el que establecía en forma laxa cuál era, digamos, el carácter o la presentación del habeas corpus, le agrega circunstancias particulares, señalando la prisión preventiva, la detención, y a la vez coloca al habeas corpus como una herramienta de excepción, porque establece en caso, por ejemplo, de indulto o amnistía, y esté la persona detenida, presentarla como una excepción. En caso de, por ejemplo, de la posibilidad de ser juzgado 2 veces sobre el mismo hecho, planteaba la posibilidad de excepción. Es decir, generaba un campo más amplio y volvía de alguna manera a colocar, o intentaba colocarlo más allá de eso, en la posición que constitucionalmente tenía el habeas corpus dentro de la provincia de Buenos Aires. Pero no fue entendido así en la mayoría de los casos, y esto un poco se aprecia a través de la jurisprudencia. Quiero marcar esto con el 406 y después el 407 en algunas cuestiones. ¿Por qué marco que no fue recepcionado como se hubiese pretendido, digamos, como un cambio pretendible a la jurisprudencia? En primer lugar, porque se tomó que, digamos, los señalamientos hechos por el artículo 405, que hablábamos recién de prisión preventiva, detenciones, o los señalamientos hechos por el artículo 405 solamente revestían el carácter taxativo. Bien, es decir, a diferencia del Código Joffre y la jurisprudencia que acompañaba el Código Joffre, porque no cambia mucho en su textura, van a ver después, si me permite el tiempo, marcar algunas circunstancias, sí la jurisprudencia tomó que esta mención del habeas corpus tenía un carácter taxativo. Antes de esto, Tomás Joffre, con la misma expresión, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, exactamente igual comenzaba y de alguna manera delineaba, enumeraba los casos que podían aplicarse y como gráficos,
La Corte de la Nación dijo, la Corte de la Provincia dijo en ese momento, la enumeración realizada por el artículo de Joffre es de carácter simplemente enunciativo, enumerativo, simplemente ejemplificativo. A partir de la reforma, la jurisprudencia ha tomado que el carácter del habeas corpus y, digamos, las circunstancias puntualmente que prevé tienen un tono taxativo. Más de ellas no se puede abarcar. Lo cual de por sí ha emitido fallos la Corte de la Nación diciendo, cuando se ha intentado llegar a la Corte de la Nación con un habeas corpus, que la detención de alguna manera de por sí, primero de no ser sentencia definitiva, tampoco alcanzaba de alguna manera ninguno de los cuadros o circunstancias previstas por el habeas corpus. Sé que distintas salas de la Cámara, por ejemplo acá, algunas admiten la detención a los efectos de la presentación del habeas corpus y algunos no la admiten, la detención del habeas corpus. Yo soy de la idea, de alguna manera, simplemente voy a describirlo, pero después vamos a verlo. Una de las cuestiones que también ha modificado sustancialmente fue, de alguna manera o de alguna forma, el establecer una cláusula que creo que es violatoria, o por lo menos no colige con el texto ni con la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha establecido el artículo 407 con relación a la posibilidad de recurrir, digamos, los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ha establecido en el 407, bajo sanción de inadmisibilidad, que aquellos supuestos en que esta vía se impugna una detención, una prisión preventiva u otras decisiones emanadas de un órgano judicial, la petición deberá contener bajo sanción de inadmisibilidad los motivos del agravio. Si ustedes van a la Constitución puntualmente de la provincia de Buenos Aires, el habeas corpus es informal, pero no es informal porque ustedes lo tengan. Yo he visto la informalidad del habeas corpus. La informalidad del habeas corpus es presentar un habeas corpus en una servilleta, ¿bien? Eso es un habeas corpus, para que ustedes entiendan. Un habeas corpus es sentarse en una servilleta y decir, quiero la detención de mi marido, es ilegítima, quiero que se revise. Es decir, yo he visto puntualmente presentaciones de ese tenor, las he vivido como presentaciones, y esas presentaciones de ese tenor tenían de alguna manera encausadas a través de que se incorporaban al expediente y tenían las mismas características que le diría yo, o la misma preocupación que revestía en ese carácter una persona detenida. Es decir, corrían los mismos plazos y se presentaba. El hecho de que a la Cámara deba ir el recurso, digamos, presentado contra la denegatoria de un habeas corpus y deba ser fundado, creo en este sentido que en principio estaría vulnerando este derecho que dice el conocimiento grave podrá realizarse por sí mismo o a través de tercero aún sin mandato. Si nosotros requerimos que esté fundado el recurso, excluiríamos de la posibilidad de presentar un habeas corpus a la persona interesada o a un tercero cualquiera, de alguna manera restringiendo al máximo esa capacidad de revisión que tiene un órgano jurisdiccional. Porque acá estamos hablando de una detención donde, de alguna manera, la tiranía de los plazos o de los argumentos pasa a un segundo plano. Con esto, para los que llevan a la práctica, el habeas corpus para un abogado de la matrícula implica que cuando uno llega puede nuevamente plantear, aunque sea de alguna manera hayan transcurrido los plazos impugnatorios que establece un recurso, pueda plantear la revisión. Es decir, que en cualquier instancia y en cualquier momento uno pueda plantear la restricción de una medida que de alguna manera limite la libertad de un sujeto. Voy terminando un poco para que sigan exponiendo, marcando esto y un poco una proyección o un deseo puntualmente que marco yo. Yo creo que, y vuelvo a marcarlo, que la Constitución señala que el habeas corpus es la herramienta principal o primigenia para la protección de todos los derechos marcados por la Constitución, salvo, de alguna manera, los que supletoriamente pueda ocupar el amparo. Es decir, que es la herramienta preeminente para eso. Soy de la idea, como Tomás Joffre, como Carlos Sánchez Viamonte, que debe aplicarse a todos los derechos vulnerados, es decir, del derecho de reunión al derecho a aprender. Sé que la jurisprudencia en eso ha sido muy errática y es difícil llegar a esa circunstancia.
Pero sí, de alguna manera, lo que pretendo en esto, o por lo menos mi deseo en esta conclusión que voy a dar, es que volvamos a insistir en el empleo del habeas corpus, pero no solamente desde el punto de vista de la restricción hecha por la autoridad. Cuando hay una privación ilegítima de libertad provocada por cualquier sujeto, no presenten una denuncia por la privación, presenten directamente un habeas corpus. He tenido un caso particular y conocido, la internación de una persona en un nosocomio psiquiátrico sin su voluntad, y en el cual en el momento, no ahora, en su momento, no se le había comunicado al juez civil. Inmediatamente presentó el habeas corpus y inmediatamente obtuvo su libertad. Una causa que implique privación ilegítima de libertad implica mandar oficios para ver si está, charlar con ella, volver a mandarle al fiscal, volver acá. La privación de libertad se extiende. Sánchez Viamonte daba ejemplos muy claros y en esa época y circunstanciados en su momento. Puede aplicarlo una mujer cuando su marido la encierra. Puede aplicarlo una monja cuando de alguna manera la autoridad del convento no le permite salir. Es decir, de alguna forma, empecemos a utilizar el habeas corpus como una herramienta vital. No le tengamos miedo. Digamos, nos vamos a enfrentar, por supuesto, a circunstancias complicadas en esto. Y segundo elemento, y para concluir con esto, para concluir con las exposiciones, no utilicemos solamente el habeas corpus para la detención. Utilicémonos para la vulneración de todos los derechos estáticos que de alguna manera señalaba Sánchez Viamonte. ¿Qué digo yo? No solamente los estáticos, sino también los dinámicos. Dinámicos. Yo he planteado habeas corpus a convocatoria e indagatoria en el actual código. Me han declarado admisible en la Cámara, la Sala Cuarta. No en el contenido puntual, pero sí, yo planteaba que de alguna manera en habeas corpus implicaba que la persona debía brindar un domicilio, que en ese domicilio debía brindar en caso de cambio y que si de alguna forma lo citaban y no estaba en ese lugar podían decretarlo de rebelde y por lo tanto estaba alterada lo que era su libertad corporal o su libertad física o ambulatoria en ese momento. Pero quiero decir también que se puede plantear para cualquier violación o restricción a, digamos, a las garantías individuales en el sentido procesal. Por ejemplo, casos puntualmente de documentación. Si abre una documentación de carácter privado y no corresponde su apertura, presente un habeas corpus. Si, por ejemplo, de alguna manera se declara, como a veces sucede, el Ministerio Público Fiscal en algunas ocasiones convoca como testigo a un experto, subvirtiendo, digamos, la calidad de perito y entonces impidiéndole a la parte que designe otro, quizás a alguno le haya pasado. Es decir, cuando el fiscal convoca, digamos, a un especialista en una materia, lo convoca como testigo, y no notifica a la parte su convocatoria y la declaración no son sobre hechos de alguna manera percibidos por el testigo, sino declara sobre circunstancias técnicas de la cuestión, es para presentar de alguna manera también un habeas corpus. Es decir, quiero decir con esto que el habeas corpus tiene una vitalidad que exclusivamente no se ha fomentado y no ha crecido por la ausencia de actividad de los abogados de la matrícula. Porque los abogados de la matrícula son de que de alguna manera llevaron a que la Corte de la Nación se pronuncie en el caso Siri. Abogados de la matrícula son los que llevaron que se pronuncien en el caso Cot. Y abogados de la matrícula fueron de alguna manera, con las palabras y acompañamiento de Jofré y de Sánchez Viamonte, lo que llevaron de alguna manera que el habeas corpus tenga una característica que la hace propia de la provincia de Buenos Aires. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a los expositores, al doctor Molina. Bueno, buenas tardes. Es un honor darle la bienvenida a los colegas uruguayos. Ellos son Andrés Ojeda y Eduardo Sazón. Son doctores en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Montevideo. Bueno, actualmente se encuentran realizando la maestría en la Universidad de Austral, donde los conocí. Y bueno, hoy van a dar cuestiones vinculadas a extradición, así que sin más le doy la palabra al doctor Sazón. Bueno, la idea de la elección del tema, y primero que nada agradecer al auditorio, es un poco conversando con el doctor Molina, es un gran amigo que tenemos acá, los uruguayos que venimos una vez por semana a la maestría en Buenos Aires. La idea era encontrar un tema que nos pudiera servir a todos, tanto a nosotros desde Uruguay como a ustedes desde Argentina,
para debatir algunos puntos en cuestión y lograr enfocarlo en el ámbito recursivo o a través de los medios de impugnación. El tema que se eligió fue la extradición. ¿Por qué esto? Es un tema que ha traído en la actualidad bastantes conflictos en la aplicación, tanto en lo que es la extradición en sentido estricto, como es también las medidas de cooperación internacional, sean probatorias o cautelares. Y bueno, Uruguay ha tenido un montón de rechazos en lo que son los pedidos desde Argentina, que se reúnen en el Tratado Bilateral de Uruguay-Argentina y en el ámbito del Mercosur. Entonces, en función de esto, quizás poder resolver algunas cuestiones, que ustedes vayan también, los que han tenido alguna experiencia desde la extradición, poder compartirlo entre nosotros y luego, si quieren, generar un espacio para el debate. La idea era un poco adentrarlos a lo que es nuestro sistema, porque tenemos un sistema muy simple en relación al de ustedes. La ley procesal y la norma procesal es nacional, es única. Y la idea del recurso de reposición es que el mismo tribunal que dictó la providencia lo revoque de contrario imperio cuando se entiende. En muchos de los casos la normativa requiere que los interpongamos con la apelación en subsidio, es decir, si el tribunal que dictó la providencia confirma, esto iría automáticamente al ámbito del tribunal de apelaciones, que es la segunda instancia que nosotros tenemos. Los efectos pueden ser suspensivos o sin efectos suspensivos. El efecto suspensivo va con las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza definitiva que ponen fin al proceso sin determinar en sí el objeto del proceso. Y sin efecto suspensivo en los demás casos es subsidiario. Y el recurso de casación, nosotros tenemos primera instancia, son los juzgados letrados, esto va al Tribunal de Apelaciones y cuando el Tribunal de Apelaciones falla podemos recurrir a la casación, con todos los detalles en los errores improcedendo, en judicando y todas las aplicaciones en la admisibilidad de la prueba. Lo hago un poco corto para poder adentrarme sí, en lo que es la extradición en sí. Ahora sí, como introducción, la asistencia penal internacional. Esto surge como cooperación entre todos los estados. En su momento en la historia se hablaba de cortesía entre estados, pero hoy en día son todos los tratados que van regulando la materia y cooperar más que nada cuando el crimen organizado o la internacionalidad de los crímenes se utilizaban como forma de prosperar la internacionalidad de los delitos. Así que bueno, la asistencia penal internacional va surgiendo. Nosotros con Argentina tenemos un tratado bilateral y luego el Mercosur ha regulado a través del protocolo de San Luis todo lo que es la cooperación internacional. Las formas de cooperación, las primeras son las de mero trámite, cuestiones de citación de testigos, oficios, diligenciamiento, notificaciones. Sí. Está un poquito Claro, calor. entiendo. Bueno, después está lo que es la cuestión probatoria y la cuestión cautelar. Eso se llama las medidas de cooperación de segundo nivel. Tienen cierta injerencia en lo que son los derechos del individuo que se van a aplicar. Si bien se dice que las medidas de cooperación de primer nivel no van a tener ningún grado de injerencia. Luego está la tercera forma de cooperación internacional, que es las medidas cautelares, embargo de bienes, cuentas bancarias, etcétera, y por otro lado lo que va a ser la extradición en sentido estricto. A todo esto van a regir también los principios de orden público internacional, que tienen que basarse, cada uno de los estados tiene normativas intrínsecas que no está dispuesta a vulnerar a la hora de cooperar. Gracias. Entre ellos, con Uruguay sucedió mucho. Nosotros somos un país que es receptor de capitales. En materia de secreto bancario, Uruguay tenía una legislación bastante rígida. Tenía un decreto que era el 15.322 que admitía solo 3 opciones, que era una investigación penal, una investigación de familia en materia de alimentos y luego en lo que hacía las veces de la autorización expresa del interesado. Entonces, muchas solicitudes de cooperación en materia de levantamiento de secreto bancario, de embargo de cuentas bancarias, en Uruguay fueron rechazados oponiendo la excepción de orden público internacional. Hay quienes entienden de que la extradición sería un instituto sui generis, no estaría dentro del marco de la cooperación internacional, pero bueno, la gran parte de la doctrina y de lo que yo por lo menos me adhiero, es que sí, todo esto en función de respetar todos los principios que conlleva la extradición y hacerlos también en las medidas de cooperación de primer y segundo nivel. Bueno, extradición en sentido estricto la vamos a poder definir como toda entrega
que un Estado soberano efectúa a otro previa solicitud de este último de una persona que se encuentra en estado requerido para que sea juzgada o habiendo ya sido declarada culpable dentro del territorio del Estado requerente se haga cumplir la pena impuesta. Los grados o los tipos de extradición se van a ver en función de la óptica de donde en función del Estado requerente y el Estado requerido. Vamos a tener una extradición pasiva o una extradición activa. La normativa, en realidad, en tema de los principios, dice que el procedimiento siempre se va a tener en cuenta en función de la normativa nacional del Estado requerido. Por eso yo, o un poco lo que quiero centrar la ponencia, es cómo se da esto en Uruguay. ¿Por qué? Porque han habido un montón de rechazos de pedidos de cooperación y de extradición cuando lo hace el gobierno argentino por algunas diferencias que tenemos en las legislaciones y quizás a través de esto lo vamos a poder pulir. Bueno, los principios generales de la extradición. Se entiende de que más allá de las normativas nacionales que tenga, la idea es que siempre primen los tratados. Uruguay y Argentina tienen, como les decía, 2 tratados. Tienen un tratado que es bilateral y el tratado del Mercosur en el protocolo de San Luis, con lo cual toda extradición va a tener que regirse en cuanto a lo procedimental a lo dispuesto en estos tratados. Sin perjuicio de esto, Uruguay tiene en su propio código la disposición de que si bien con algún país que no exista tratado, va a extraditar igual. Tampoco tiene la prohibición de extraditar nacionales como sí lo tiene, por ejemplo, Brasil. El segundo principio es la obligación internacional de conceder la extradición cuando se cumplan los requisitos. Es decir, el Estado incurriría en responsabilidad internacional cuando, aún cumpliéndose todos los requisitos objetivos que su legislación requiera, por cuestiones políticas o por cuestiones arbitrarias, no procediera a extraditar a esta persona. Sucede muchas veces con los países que no extraditan los nacionales, que se implementa un principio que es el de reciprocidad, es decir, bueno, tú no me extraditaste a esta persona que yo te pedí en su momento porque es nacional, ahora yo no te extradito esto. Eso es un poco la excepción que se da a este principio de obligación de extradición. Luego es el principio de legalidad. El principio de legalidad se ve desde dos puntos de vista. El primero es que en los tratados que tenemos con Argentina no se puede extraditar con delitos que tengan una pena menor a los 2 años o cuando resten 6 meses para cumplir a una condena ya impuesta. Es decir, si un sujeto se fugó y le quedaban menos de 6 meses para cumplir, no va a proceder la extradición. Y por otro lado, el principio que creo que es el más importante es el de doble imputación o doble identidad de la conducta. Y esto lo que significa, que después voy a avanzar en el mismo, pero como introducción, lo que significa es que el delito tiene que estar tipificado en ambos ordenamientos y no solo la identidad tiene que ser en el nomen juris, sino en la estructura típica y a su vez en la simetría de la punibilidad. Eso es importante porque Uruguay, por ejemplo, no tiene establecida la pena de muerte ni tampoco lo que sería la cadena perpetua, con lo cual en esas hipótesis Uruguay interpondría la excepción de orden público internacional y no extraditaría, salvo que el juez o el Estado requirente se comprometa a no disponer la cadena perpetua. Bien. El principio de jurisdicción internacional también es lo mismo. El Estado que necesita va a ser el Estado requirente y va a tener la jurisdicción cuando se haya cometido un delito en su territorio, y el Estado requerido va a tener que hacer valer esa extradición en función de las normas nacionales que te va a tener tipificada para otorgar o no. En este caso lo voy a explicar desde la óptica uruguaya para cuando los operadores de acá la soliciten tengan las herramientas como para ver cómo funciona. Nosotros tenemos el artículo 330 de nuestro nuevo Código de Proceso Penal. En SPP le voy a establecer esa nomenclatura. Dice, cuando fueran requeridos a tales efectos, los tribunales competentes de la República entregarán a cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional para ser sometida a proceso, concluir un proceso ya iniciado o cumplir una pena privativa de libertad que hubiera sido condenado en el Estado requirente con arreglo a las disposiciones contenidas en el presente título. Es decir, bueno, esto parte de la base del principio de obligación de la extradición y la cooperación, que cuando se den los elementos objetivos, el Estado uruguayo tiene la obligación de proceder a extraditar y cumplir. Cuando no procede la extradición, y acá es un poco la discusión y creo que lo más rico.
Cuando el Estado, el requerido haya cumplido, cuando el sujeto requerido haya cumplido la pena correspondiente al delito que motiva el pedido o cualquier manera se hubiera extinguido la protección punitiva del Estado con autoridad de la solicitud, anterioridad de la solicitud. Estén prescriptos los delitos y el ejercicio de la acción penal o de la pena impuesta, es decir, cuando el sujeto haya cumplido la pena, cuando haya existido el vencimiento de algún plazo de caducidad o haya operado la prescripción. En este sentido, lo que establece es que, supongamos que Uruguay tuviera un plazo menor de prescripción y para el ordenamiento uruguayo el delito ya estaría prescripto, se va a tomar ese plazo de prescripción. De lo contrario, si el plazo de prescripción del delito en Argentina fuera menor, vamos a utilizar el plazo de prescripción establecido en el ordenamiento argentino. Lo cual, esto genera cierta duda, porque el sistema que tenemos nosotros de extradición lo que pretende es no ingresar a estudiar el fondo del asunto, sino los requisitos objetivos previos a eso. Entonces, bueno, para estudiar la naturaleza de la caducidad y de la prescripción, en cierta forma se va a necesitar ingresar al fondo. Eso es una de las discusiones que se generan en la práctica. Bueno, después sigue, dice, el reclamado haya sido juzgado, condenado o vaya a ser juzgado en un tribunal de excepción ad hoc en el Estado requirente. Es decir, no se puede generar el juicio o un tribunal especial para juzgar estos delitos. Más que nada, en los casos de lesa humanidad, si bien por el tratado también están excluidos y tienen digamos, un procedimiento para la extradición especial, cada delito va a tener que estar dentro del ámbito jurisdiccional normal de cada uno de los estados. No se puede pretender juzgar a una persona en un tribunal ad hoc. Ejemplo, el caso de los nazis en Alemania o similar en Ruanda, también se han creado tribunales ad hoc. La idea es que Uruguay, en principio, y también así lo tiene establecido Argentina en el tratado, no extraditen a ninguna persona para ser juzgado en un tribunal ad hoc. Se trate de delitos políticos o delitos comunes cuya represión obedezca a motivos políticos, lo que vamos a llamar los delitos connexos. Los delitos connexos son todos esos delitos que se van a cometer para vincularlos con un delito político en sí. La conexión puede ser tanto teleológica de medio a fin o una conexión consecuencial una vez cometido ese delito político que haya atentado contra el Estado. Lo que se dice es que bueno, no basta con hacer una breve mención de la conexión teleológica consecuencial de la vinculación al delito político, sino que efectivamente se tiene que estudiar la naturaleza de esa conexión entre el delito común y el delito político. Lo que manejan los clásicos manuales cuando tratan de la extradición son esos sujetos que van a cometer un delito contra el Estado y previo a ello hacen un asalto a una armería y con esos fusiles de guerra realizan un acto contra el Estado. Es decir, hay una conexión teleológica que serviría como un medio y un fin para el último delito. Lo que sí expresa y lo realiza texto expreso es cuando no va a ser un delito político. Y refiere al atentado contra la vida del jefe del Estado o gobierno o su familia, los crímenes de guerra contra la paz, la seguridad de la humanidad y el genocidio y todos los actos de terrorismo, que los define también a texto expreso. Con lo cual acá también, en cierta forma, se discute en el sistema que necesariamente va a ingresar al fondo del asunto para estudiar la naturaleza del delito. Entonces es otra discusión que se genera en el ámbito académico si nuestro sistema permite estudiar la naturaleza del delito, no solo la naturaleza del delito, sino ingresar también en ciertas hipótesis al ámbito de la tipicidad, de la antijuricidad y de la culpabilidad. De la circunstancia del caso puede inferirse que media propósito persecutorio por razones discriminatorias de raza, religión, nacionalidad o que la situación de la persona pueda verse agravada por algún u otro motivo análogo. Bueno, en principio, creo que las cuestiones discriminatorias de raza, religión, nacionalidad queda bastante clara. Siempre tienen que verse y estudiadas, creo yo, en un formato ex ante desde el punto de vista del sujeto que se va a extraditar. Y lo que no queda claro, que también se discute en la jurisprudencia y en la doctrina uruguaya, es cuando habla de la analogía, cuando puede verse agravada, es decir, creo yo que cualquier persona que va a ser privada de libertad, su situación va a ser agravada en la que ya está. Siempre va a estar en cierta forma peor porque se lo va a extraditar para ser privado de libertad. En ese sentido es un término bastante amplio y no tiene mucha determinación en la práctica.
Y luego dice, bueno, que la conducta que motiva el pedido de extradición no se encuentre prevista como delito en ambas legislaciones y para dicha comprobación no se atenderá a la denominación de los ilícitos, sino a la semejanza de las respectivas descripciones típicas. Y esto sí es el principio de doble incriminación de la conducta o doble identidad. Como les comentaba previamente, no hacerse un estudio en cuanto al nomen iuris de la tipicidad, sino a la estructura y a las consideraciones desde el ámbito de la punibilidad. Y para esto también, en cierta forma, el juez va a tener que ingresar a la naturaleza del ilícito y va a tener que estudiar también las graduaciones de punibilidad que tiene una disposición con la otra. Los tratamientos punitivos por cuestiones de política criminal en el ámbito argentino y el uruguayo tienen algunas diferencias. En ese sentido, creo que el juez uruguayo, con un pedido de extradición, lo que debería establecer es que decretaría la extradición siempre y cuando se estableciera el tope punitivo que no superara la normativa uruguaya, siempre y cuando la pena uruguaya sea menor que la del tipo penal argentino. Eso, la doble identidad se tiene que generar así. Después, por supuesto que las valoraciones en cuanto a los elementos normativos y los elementos del ámbito de la tipicidad objetiva y subjetiva, para mí deben estudiarse necesariamente en el ámbito de la doble identidad de la conducta. Creo que eso es fundamental, así que en Uruguay también se ha discutido mucho esa pauta. El principio, por supuesto, dice nullum traditio sine lege, creo que es un principio internacional que viene desde larga data, pero es la base constitucional de lo que es la doble incriminación de la conducta. Que la pena impuesta sea inferior a 2 años de privación de libertad o cuando la pena que aún le reste cumplir sea inferior a los 6 meses. Esto hace referencia también al principio de legalidad que yo les había mencionado al principio. Quizás también es un tema de política criminal, de no mover todo el aparato del Estado para extraditar a un sujeto cuando le restan cumplir 6 meses. En ese sentido, creo que es un tema de cierta forma de economía. Cuando la condena se hubiese dictado en rebeldía y el Estado requiriente no brindase seguridades de que el caso se reabrirá para oír al condenado, permitirle el ejercicio del derecho de la defensa y dictar en consecuencia una nueva resolución. Esto es lo que más problemas está generando hoy en día en Uruguay con las solicitudes de Argentina. Nosotros no tenemos establecido la posibilidad de condenar o imputar a alguien en rebeldía. No podemos imputarle a alguien sin su previa declaración con defensor. Entonces, cuando las solicitudes de extradición vienen a través de condenas que se han dictado en rebeldía, el ordenamiento uruguayo lo que impone y lo que se ampara es en la excepción de orden público internacional. Entonces, en ese sentido, lo que tendría que hacer el Estado argentino es hacer la solicitud de detención de Interpol y brindarle las garantías al Estado uruguayo que cuando el sujeto sea traído al territorio argentino se le va a abrir ese ámbito de defensa y la resolución en cuanto a la imputación va a ser en presencia del defensor y con las garantías que están establecidas en nuestro Código de Proceso Penal. Bueno, la persona reclamada hubiera sido inimputable por razón de edad al tiempo de la comisión del hecho o de los hechos por los cuales se reclama. Ahí necesariamente se va a tener que adjuntar por parte del defensor, en la hipótesis que quiera evitar la extradición, el dictamen de algún perito donde se establezca la inimputabilidad del sujeto al momento de cometer el ilícito, con lo cual ya establecer la inimputabilidad de un sujeto es bastante complicado y hacerlo en materia probatoria retroactiva es casi en los hechos un poco utópico, pero bueno, está establecido así en ese sentido. Otra hipótesis denegatoria es la prisión perpetua o la pena de muerte, es decir, siempre que el Estado que requiera al sujeto tenga la finalidad o la intención de imponer la pena de muerte o la cadena perpetua, el Estado uruguayo tiene que negarse obligatoriamente estableciendo la excepción de orden público internacional. ¿Cuáles son los requisitos que se van a necesitar para que el juez uruguayo pueda otorgar la extradición? Si se tratare de un imputado, la copia auténtica del auto de sujeción a proceso o del auto que disponga la privación de libertad, así como la copia de las piezas procesales que se funda la resolución. Tratándose de un condenado, deberá acompañarse copia auténtica de la sentencia de condena.
toda la relación de hechos atribuida a la persona reclamada con indicación del tiempo, lugar, comisión y calificación jurídica y los elementos de prueba correspondientes, y la transcripción de las disposiciones legales aplicables a la jurisdicción del tribunal. En este sentido, se vuelve a discutir el punto de si se ingresa o no se ingresa al fondo, porque si el juez uruguayo va a valorar si existe o no existe prueba, está ingresando al fondo. Si va a valorar en función de la normativa que se le va a enviar los hechos que se le quieren atribuir a un sujeto, necesariamente va a realizar un juicio de tipicidad donde va a intentar encasillar el supuesto de hecho a la normativa del Estado requiriente, en este caso sería la Argentina, con lo cual nuevamente necesariamente va a ingresar al estudio del fondo. Bueno, ¿qué pasa cuando a un sujeto se le emite la orden de Interpol y el Estado uruguayo toma conocimiento, lo detiene? En ese momento lo que tiene que hacer el juzgado uruguayo es citar a una audiencia en 24 horas. En ese va a comparecer el Estado requirente a través de un abogado que va a estar en la matrícula nacional, un abogado uruguayo que va a estar representado por el defensor del individuo que se va a pretender extraditar, y el Ministerio Público va a concurrir solo en calidad de dictaminante técnico, es decir, hará un análisis al final de cada uno del intercambio de opiniones de la defensa y del patrocinante del Estado requirente si se cumplen las condiciones y las garantías necesarias para otorgar o no la extradición, pero no puede participar en la etapa de diligenciamiento de prueba ni tampoco puede alegar en relación a eso. Solo tiene que hacer un control en cuanto al control convencional en cuanto a las garantías. Necesariamente tiene que citar en esta audiencia las partes van a hacer un intercambio de opiniones y se va a dar un traslado para que, si la defensa se quiere oponer a la extradición, argumente y a su vez complemente con los medios de prueba todas las hipótesis que se vaya a fundar. Si dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la detención el Estado requirente no presentara formalmente la extradición, en esta hipótesis se va a liberar el sujeto que fue detenido a través de la orden de Interpol y luego que es detenido se abre un plazo de 15 días. Y en ese plazo de 15 días, estando el sujeto en libertad, el Estado sigue sin presentar la extradición, se va a dar la libertad definitiva y se va a proceder al archivo de los expedientes en la finalización de la extradición, y ahí se va a determinar una cosa juzgada donde no va a poder volver a pedirse la extradición en relación a ese sujeto. La oposición al pedido de extradición por parte del defensor, bueno, primero que nada, un paréntesis previo a esto, existe lo que es la extradición abreviada, que es cuando el sujeto está de acuerdo y en presencia de su defensor manifiesta su voluntad de ser extraditado al país y al ordenamiento requirente. Esto es cuando no va a mediar oposición, pero vamos a ir a las hipótesis donde mediar oposición. Cuando el sujeto diga, no, yo no soy la persona que están reclamando y no sea la misma identidad del sujeto que se busca, el sujeto detenido, los vicios de procedimiento, defectos en la forma de solicitar la extradición y la improcedencia del pedido. En este caso se va a dar un traslado de oposición al abogado del Estado, quien va a tener que evacuar en función de la prueba sostenida. Acá lo que hace el juez, se le da un traslado al abogado de representante del Estado y este tiene que subsanar todos los vicios que haya alegado la defensa del imputado en cuanto a la imposibilidad de la extradición. Si el defensor entiende que aún presentado todos los medios de prueba por el Estado requirente no se satisfacen sus intereses en relación a la solicitud de extradición, le puede pedir al juez a través del recurso de reposición que no tenga por acreditado lo solicitado, y en este caso, si el juez entiende que está acreditado lo que solicitó, puede ir al Tribunal de Apelaciones y también puede ir a la casación penal en la Suprema Corte de Justicia. Y la impugnación, para terminar y cerrar y darle lugar a mi compañero, la impugnación dice, bueno, la sentencia definitiva que admita o deniegue la extradición será apelable con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones en el penal que por turno corresponda. Esto va al Tribunal de Apelaciones. Si el Tribunal de Apelaciones falla, también se puede subir a la Suprema Corte de Justicia para el recurso de casación. La sentencia que admita las subsanaciones por parte del Estado requirente será susceptible del recurso de reposición y apelación en subsidio. Eso es lo que yo les decía previamente. Si el juzgado entendiera que
que una vez señaladas las irregularidades, entendiera que quedaron subsanadas por el Estado requirente y la defensa entendiera que esto no sea cumplido, puede presentar este recurso de reposición y apelación del subsidio. La resolución del tribunal que homologa el consentimiento del reclamado de la extradición no admite apelación. Este es el caso que yo les comentaba de la abreviada, la extradición abreviada. Y como principio, la cosa juzgada. Negada la extradición de una persona, la misma no podrá solicitarse nuevamente por el mismo delito, salvo que la negativa se fundara en la insuficiencia o falta de documentación. ¿Ah? Así que bueno, espero que con esto poder haber aclarado un poco el panorama en relación a la extradición y luego de que exponga a mi compañero abrir un espacio para preguntas o debates desde los roles que ocupen cada uno y poder ayudarlos a terminar este problema que es bastante complejo, que en la práctica, por lo menos en Uruguay, está bastante complicado. Así que gracias. Bueno, ahora sí, le doy la palabra al asesor legal del Partido Colorado, Andrés Ojeda, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerles a todos ustedes que disponen de este tiempo de estar acá esta tarde. Agradecerle especialmente al doctor Molina, que tuvo la deferencia de invitarnos, a acercarnos a conversar un poco. Créanme ustedes que la última vez que estuve en La Plata fue para un partido de Copa Libertadores de Nacional y la pasé muy mal, así que espero que hoy la pueda pasar un poco mejor. Números no, Así que realmente espero que esta experiencia siguiente sea bastante mejor que la anterior. La verdad es que representa un desafío para nosotros que venimos desde el exterior conversar de cosas que puedan ser de interés acá, en particular con lo que tiene que ver con medios de impugnación. La ventaja que tenemos es que Uruguay está muy, muy cerca, tiene muchísimo vínculo y ya nomás nosotros tenemos varios clientes argentinos, algunos que viven allá y otros que tienen negocios o vacacionan constantemente allá, y es bastante común que tengamos temas vinculados a la Argentina y por eso nos parece importante quizás hacer algunos comentarios que creo que a mi juicio son obligatorios y útiles en materia de quizás dar un pantallazo general de cómo funciona hoy el proceso penal en Uruguay y cuáles son los medios de impugnación que tenemos a nivel teórico y a nivel práctico. ¿Qué pasa a nivel de docencia de Derecho Penal y Procesal en Uruguay? Yo soy abogado de la matrícula, esa expresión es muy de acá, yo la uso porque la escucho mucho acá, pero allá no se usa demasiado. Damos clase de Derecho Penal sustantivo nosotros, pero las cátedras de Penal y Procesal están absolutamente divorciadas, ¿no? Tienen una relación como de te quiero pero de lejos. Y quienes dan por lo general los cursos de proceso, ahora sí, quienes dan en general los cursos de proceso son los procesalistas que en general no hacen demasiado derecho penal en la práctica, porque quienes lo ejercen son los que hacen penal sustantivo. Entonces es una especie como de trampa todo esto. Entonces, cuando uno lee los manuales de derecho procesal sobre temas de códigos, ve una visión eminentemente teórica del asunto y a veces dice, pucha, esto está todo bárbaro, pero yo voy a un juzgado después, no tiene nada que ver con esto. Entonces nos pareció interesante contarles que hace 2 años el Uruguay transitó un cambio gigantesco, quizá el más grande de su historia en materia de proceso penal. Y yo les voy a contar de dónde venimos y dónde estamos a partir de este cambio de hace 2 años, y ustedes se van a sorprender de que hace 2 años Uruguay fuera un país casi de las cavernas. Digo, porque yo venía para acá 2x3, contaba las situaciones nuestras y acá se caían las mandíbulas, y con razón. Uruguay tiene, básicamente esto es para una guía, no para que perdamos toda la atención mirando el PowerPoint, que es el enemigo, ¿no? La realidad es que hasta hace 2 años, en Uruguay teníamos un proceso en el cual mentíamos diciendo que era mixto, acusatorio, inquisitivo. Mentira, era altamente inquisitivo. Teníamos una persona multiúnica que se ocupaba de investigar, recoger prueba, levantar un cadáver, indagar a las personas, preguntarle a los testigos, le daba una vista al fiscal con toda la prueba que él había recogido, ese fiscal hacía un pedido de procesamiento y ese mismo juez que había investigado disponía el procesamiento y ese mismo juez intervenía en el proceso, cuyo procesamiento habría, ¿verdad?, a juicio, y ese mismo juez emitía una condena al final. Casi un emperador de la justicia. 2 años atrás, 2017. Para nosotros era lo más común del mundo, era lo más natural. Y bueno, cuando pongo semigrado inquisitivo,
la verdad no me duele ninguna prenda porque a veces nos dicen, a ver, naturalmente en esto nadie es aséptico ni 100% objetivo, ¿no? Todos tenemos opinión detrás de todo lo que decimos. Quizá probablemente le pregunten a otro y digan, no, mire, no era tan malo, tenía cuestiones de acusación. La realidad es que era un proceso en el cual una sola persona se iba cambiando los sacos para cumplir diferentes roles, diciendo que él no se contaminaba de un rol a otro. Yo les pregunto a ustedes, ¿a cuántas personas que un juez procesó después absolvió? Y la realidad es que los márgenes de condena estaban encima del 97%. Y sí, ¿saben en qué casos se lograban absoluciones? Cuando en el marco de la causa había cambio de juez, por algún traslado o algo por el estilo. Había, con un cambio de autoridad capaz, que teníamos la posibilidad de buscar una sentencia diferente. Esto hace 2 años en Uruguay. Les digo para que valoren lo que tienen, porque no todos lo hemos tenido siempre. ¿Qué pasaba entonces con...? Bueno, entonces el primer gran eje de cambio que tuvo este nuevo proceso penal fue migrar hacia un proceso acusatorio en el cual hoy el que te investiga es un fiscal que lleva una causa a juicio, hay un juez que trabaja en la audiencia de formalización, que es el que dispone las medidas cautelares, y hay otro juez que actúa en un juicio. Ya ese cambio valía un nuevo código, pero no fue el único. Quizás sí este haya sido el eje más grande que ha tenido el cambio procesal que tuvo Uruguay. Sí, gracias. Ahora sí. El cambio procesal que tuvo Uruguay hace 2 años. 2 años en términos de ley es muy poco tiempo. Este cambio es realmente muy reciente y estamos todavía viviendo fuertes dolores de parto, ¿no? O sea, si ustedes se miran la prensa van a ver que 1 o 2 noticias por día tienen que ver con críticas al nuevo código del proceso penal y, de hecho, todos por lo general somos rehenes de cosas malas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Esto es terrible, pero es lo que yo conozco, es lo que yo trabajo, es lo que yo entiendo, y esto que es nuevo, que podrá ser mejor, yo no lo conozco mucho y ya le tengo recelo. Entonces, hemos tenido un gran cambio que ahora funciona en términos acusatorios, en términos adversariales, donde hay un fiscal y un defensor que son partes en igualdad, y un juez que no hace otra cosa que decidir y no se contamina con todo el tiempo. ¿Qué pasó con la prisión preventiva y qué era la prisión preventiva hasta hace 2 años? Formalmente siempre fue una medida cautelar, en los hechos lo es un poco más hace 2 años. ¿Cómo era antes esto? Nosotros teníamos un presumario, que es una investigación preliminar, donde este juez multiúnico emperador tomaba todas las decisiones de indagatoria y de testigos y de prueba y demás, y ese mismo juez era el que definía, bueno, la apertura de la causa a juicio, el procesamiento de una persona, y en ese momento tenía que tomar una decisión de sí o no a la prisión preventiva. Ahora, esa decisión de sí o no a la prisión preventiva encerraba la única decisión de prisión posible para la persona. O sea, si el juez no le ponía preventiva, nunca iba a cumplir un solo día de cárcel, porque esa preventiva era siempre pena anticipada. Yo sigo agregando cosas, ustedes, las caras cambian, yo las veo. La realidad es que esa pena anticipada significaba que si yo no lo ponía en prisión, después por varias formas procesales posteriores, que no vienen al caso, libertades condicionales y demás, al final de la causa, por más que tuviese una condena de prisión, no iba a ir un solo día a prisión. Y si yo lo ponía en prisión preventiva y lo liberaba durante el proceso, una vez que fuera efectivamente condenado, por la diferencia no iba a volver. ¿Se entiende lo que digo? O sea, esto era pena anticipada 100%. Razón por la cual, en un montón de casos en los que no se fundaba en nada la preventiva, no había peligro de fuga, no había margen de tentado contra medios de prueba, terminábamos fundando preventivas en la nada, porque si no, terminábamos en impunidades. Y también lo otro que había, que era terrible, que yo creo que a nivel constitucional jamás estuvo refrendado, aunque hay una discusión grande ahí, hipótesis de prisión preventiva obligatoria. Digo, en cualquier sistema moderno y democrático del mundo, si la prisión preventiva es una medida cautelar, no queda otra que evaluar caso a caso qué es lo que queremos cautelar y cómo lo queremos cuidar. Digo, si es preceptivo, entonces no es medida cautelar. Si es preceptivo, siempre es pena anticipada. Entonces este código, otro de los grandes ejes de cambio que tuvo fue eliminar ese concepto de prisión preventiva obligatoria y dejarla caso a caso, tratando de fundarla solamente en cuestiones estrictamente cautelares. Obviamente, cambios de cabeza de sistema
de la magnitud que tuvo cuesta que empiecen a funcionar en términos ideales. Entonces, hoy todavía tenemos un montón de preventivas que tienen mucho olor a pena anticipada y de hecho esto debió haber generado un montón menos de preventiva de la que los hechos existe hoy. Sigue habiendo muchísima preventiva en Uruguay todavía, más de la que debería. Otros sistemas adversariales de la región, por ejemplo, Chile hoy está conmemorando y evaluando 10 años de reforma procesal penal y una de las críticas más grandes que tiene Chile en esto es el abuso de la prisión preventiva por parte de los operadores, como una herramienta sobreutilizada. O sea que evidentemente es un problema para quienes recién lo empezamos y también es un problema para quienes hace tiempo lo están llevando adelante. O sea, la prisión preventiva es un eje muy difícil en el manejo jurídico y en el manejo público, porque a veces esa prisión muy cercana a la comisión del hecho a nivel social y público tiene muchísimo impacto. El Uruguay está acostumbrado a ver que la persona que comete un delito se va del juzgado presa y que se vaya del juzgado libre a la espera de un juicio y quién sabe cuánto tiempo después agarrará su bolso y se irá a la cárcel, es un concepto que cuesta que a nivel social recale. Y ustedes me dirán, bueno, pero lo jurídico es lo jurídico y la gente es la gente. Bueno, no, la realidad es que no. Ustedes saben bien que quienes legislan por lo general están mirando mucho más a la gente que a lo que decimos nosotros sentados acá. Y en la medida de que nosotros no podemos convencer al conglomerado de que esto que acá parece tan lógico en cualquier living de la casa de ustedes implica por lo menos una discusión importante, en algún lugar estamos fallando nosotros, porque no logramos hacer llegar este discurso que tiene anclaje técnico a un conglomerado social. Y es un desafío que creo que deberíamos enfrentar, tratar de bajar al llano un montón de conceptos, que hablar en difícil no implica ser más inteligente, y tratar de convencer de que estas cosas que tienen estudio encima técnico-jurídico son mejores para el funcionamiento de la justicia y equilibran lo que tiene que ver con las garantías y la eficacia de la justicia, que es donde está la ponderación de estas cosas. Que fue la discusión que tuvimos cuando este cambio de código se produjo. Se migró hacia la oralidad y la publicidad. Nuestro viejo código tenía una etapa presumarial de investigación que era secreta como el Pentágono. Nadie veía nada, la prensa no accedía. A gatas accedíamos nosotros cuando defendíamos personas a lo que nos tuviesen ganas de mostrar. Después, el denunciante últimamente no accedía, depende del caso. El denunciante no podía entrar a una audiencia de nada, o sea, ponía en conocimiento de la justicia un hecho, la justicia se lo expropiaba y después te avisamos cómo termina si te avisamos. Las decisiones sobre qué pasa con tu conflicto las vamos a tomar nosotros, que somos el Estado. Todo el proceso era escrito, en su mayor entidad escrito, lo cual tenía un gran componente de derecho penal sustantivo, lo cual era, si se quiere, muy positivo. Pero ahora esto cambió y tenemos consagrada legalmente la oralidad y la publicidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos hoy un espacio de litigación adversarial en vivo, en la audiencia, fiscal, juez, defensor, y se discute ahí y se resuelve ahí. Entonces, el componente de litigación empezó a existir a otro nivel, quizá mucho más parecido a lo que tienen los códigos de la región. Y la publicidad ha implicado un grado de transparencia nunca antes visto, que creo que ha sido en buena medida el que ha condenado públicamente al código. Porque ahora las cosas que de repente pueden indignar a cualquier persona no se veían. Uno no veía cuánto tiempo iba preso una persona. Uno veía, se fue procesado con prisión del juzgado. Y después yo no sé cuándo lo liberaron. ¿Qué tiempo de preventiva / pena efectiva terminó cumpliendo? Si de repente la persona que tiene una violación de un niño se fue a los 2 años, a los 3, a los 5, yo no me entero nunca. Yo lo único que supe por la tele fue que lo procesaron con prisión. Ahora que la Fiscalía, por ejemplo, publique en su página web la mayoría de sus dictámenes y pedidos de formalización, que el Poder Judicial publique todo, implica que en tiempo real y en tiempos de globalización tenemos un montón de información que antes no teníamos. Tenemos como un vidrio delante de la justicia en lugar de una pared negra. Entonces, yo estoy muy contento que se vea todo, pero su propia transparencia ha conspirado en contra de su popularidad. Porque todo lo que vemos del Poder Judicial nos termina indignando, porque cuando uno ve que hay un acuerdo abreviado en un tema delicado y la condena es tanto, pero hay nada más que eso para este tema, bueno, esa discusión no es solo uruguaya, es absolutamente regional
y mundial. Yo le comentaba que yo en mi cable, en mi casa, tengo TN, tengo Crónica, tengo América, tengo todo. Y la realidad es que prendo la tele y lo único que veo son quejas por las penas, igual que en Uruguay o peores. Entonces, ok, este régimen de transparencia implicó un montón de problemas al momento de llevar adelante la popularidad. Dos cosas fundamentales que les quiero decir. Se reconoció el lugar de la víctima y esto lo veremos en materia de impugnación porque fue muy importante. Y acá tenemos un problema gigante que es que somos un poquito bipolares con lo que queremos para la víctima, en general. El sistema causal, el sistema clásico del derecho penal siempre estuvo visto donde el Estado es el que toma el rol de acusador y el Estado tiene el centro del asunto y el esquema clásico siempre fue, bueno, señores, es el Estado contra el victimario y ahí resolvemos, porque es la sociedad la que va a castigar. En la medida que avanzó el criterio más privatista del asunto y entró la víctima en cuestión y lo que era de 2 ahora es de 3, nos ocurrió que, bueno, a priori a todos nos parece fantástico que la víctima tenga un rol concreto, legal, adjudicado, pero nos empezamos a enojar con algunas resoluciones, porque vemos que en alguna medida estamos a lo que la víctima quiere hacer. En Uruguay, por ejemplo, hay un margen de acuerdo reparatorio. En algunos casos, en materia económica, yo pagando una suma de dinero puedo evitar un proceso penal y evitar un castigo penal. Y eso muchas veces genera indignación. ¿Por qué los que tienen plata arreglan y los que no tienen que ir presos? O sea, en algún punto el rol de la víctima, que en principio parecería tan unánimemente respaldado, al momento de ser utilizado en lo concreto empieza a generar problemas. Y lo último que les quiero decir sobre la parte general es que se establecieron básicamente, y estos son los principales, 3 medios de salida alternativa al proceso penal. El proceso abreviado, que debe ser algo similar a lo que tienen acá, la suspensión condicional del proceso, que no es igual a la probation famosa, que me encanta porque le dicen en inglés, está divino. No sé por qué le dicen en inglés, pero le dicen en inglés. En la maestría es probation. Y después el acuerdo reparatorio. Estos 3 terminan siendo clave en lo que es la práctica hoy, mucho más que el muchísimo más regulado juicio oral que veremos. Rápidamente, en materia de lo que tiene que ver con la impugnación, el código establece un montón de cosas específicamente, pero pretendió ser más realista que el rey, entonces termina poniendo que todas las resoluciones son recurribles, salvo 3 hipótesis muy puntuales y muy laterales, ¿no? Incompatibilidades en las defensas relevadas por los jueces, el fiscal subrogante, que en caso de un archivo concreto por parte del fiscal actuante, la víctima puede pedir un segundo fiscal, el juez también puede darlo y eso no es recurrible, y la resolución de apertura a juicio. Fíjense ustedes que son solo 3 hipótesis específicas en las cuales decimos, mire, esta resolución no es impugnable, todas las demás lo son. O sea que el régimen es, señores, acá todo está atacable. Después, esto no es nada menor que se abusó mucho de la remisión al Código del Proceso Civil, técnica legislativa bastante cuestionable y bastante común, porque como es más cómodo no escribirlo 2 veces, remitimos a otras normas, y eso es bastante peligroso. Primero porque no son iguales, en el caso procesal civil y penal no se rigen por los mismos principios, y lo peor de todo es que si cambia el civil, no nos damos cuenta que enganchamos a este atrás. Entonces, en algún punto yo creo que esto va a traer algún problema. En materia de legitimación, naturalmente los que pueden impugnar, el fiscal y el defensor siempre, pero le dimos a la víctima un comodín complicado y diferente a lo que tiene que ver con otras legislaciones, por ejemplo la española, que es más clara, acotada y restrictiva. No es porque no queramos darle a la víctima un rol claro, es porque tenemos que decirle qué es lo que puede y no puede hacer. Ella puede atacar las resoluciones que la afecten directamente. ¿Y cuáles son las que la afectan directamente? Dejamos un marco de subjetividad de acción enorme, el que se va a terminar encuadrando por un montón de resoluciones del tribunal en materia jurisprudencial. O sea, va a ser el Tribunal de Apelaciones el que me diga a mí dónde está afectada la víctima y dónde no. La ley podría haber sido más clara. Creo que ahí, en materia de recursos, que la víctima pueda impugnar resoluciones, es clave en lo que tiene que ver con el rol que pretendemos y cómo queremos que se lleve adelante un proceso. Bien, esto a modo de simplemente comentarles cuáles son los recursos que recoge el Código: aclaración, ampliación, reposición, apelación, casación, revisión, son básicamente los mismos que recoge el proceso civil. Y de hecho, la remisión que tiene el proceso civil hace que tenga otros tantos que no están acá, porque la remisión es genérica. Bien, y acá, sin aburrirlos, es donde me quiero detener un segundo. Fíjense ustedes, en Uruguay tenemos
3% de juicios orales. O sea que toda la discusión que podamos tener acá sobre la impugnación en el juicio oral tendrá un gran componente teórico, pero práctico muy poquito. ¿Cómo se resuelve hoy todo en el Uruguay? Y básicamente más de la mitad por proceso abreviado y la otra mitad la dividimos entre la suspensión condicional del proceso y el acuerdo reparatorio. ¿Qué es el abreviado? Lo mismo que en todos lados. Un acuerdo fiscal-defensa en los términos que la ley lo prevé. El Uruguay tuvo una saturación de trabajo para los fiscales a partir del cambio. Entonces hoy el proceso abreviado es una suerte de mecanismo de descompresión del sistema. El fiscal, para evitar si un juicio oral, avanzar más rápido y atender todas sus tareas, saca procesos abreviados como quien saca hamburguesas, ¿no? Lo digo con todo respeto, pero los fiscales lo asumen, lo dicen, están muy agobiados y es la única forma en que pueden mínimamente cumplir con las tareas que tienen. Yo lo entiendo, lo acepto, pero creo que en algún punto tenemos que ver para qué tenemos y qué pretendíamos de las herramientas que legislamos. Una gran discusión que se dio y no está zanjada porque el código no es claro y la jurisprudencia no ha sido clara tampoco, y como es todo tan nuevo, tampoco tenemos tanto asiento, que es, ¿podemos impugnar la sentencia de un proceso abreviado? Yo estaba sentado con defensor, me ofrecieron un acuerdo, lo acepté, le dije un micrófono parecido a este, que yo estaba de acuerdo con esta pena y este tiempo, y salí de esa audiencia, contraté a otro defensor que me dije que acabo de firmar un disparate, ¿lo puedo impugnar? Bueno, hay básicamente dos posiciones, hay un par de asuntos en el tribunal, a mí me gustaría ver cómo se resuelve. En principio no hay ningún impedimento legal formal directo que diga que no se puede, lo cual haría pensar, pero la realidad es que yo estoy consintiendo una sentencia sentado ahí. Entonces estoy recurriendo a lo que yo mismo acabo de consentir. O sea, la verdad que la discusión es válida, tiene su resolución en derecho comparado, por supuesto. Acá en Chile existe, pero en Uruguay todavía no. Y esto me parece quizá lo más importante de todo, que es ¿dónde se utilizan hoy mayormente los medios de impugnación en materia procesal penal en Uruguay? Hoy, en la discusión sobre medidas cautelares. Ahí nos va la vida. Uno va a la audiencia de formalización y nos va la vida en las cautelares que nos pongan. Pero ¿qué nos está pasando? El proceso se dinamizó muchísimo, muchísimo. Ahora todo va así, audiencia. El tema es que el Tribunal de Apelaciones, que es el órgano superior, que es el que resuelve mi reposición de apelación, que es lo principal, va a tener el problema de que no ha dinamizado demasiado sus tiempos. Entonces, en algunos casos me va a pasar que yo impugno una medida cautelar y probablemente la resolución de mi impugnación me llegue después de haber cumplido la medida cautelar. Entonces, en el fondo, me terminan quitando indirectamente mi derecho a doble instancia y me terminan cercenando directamente mi derecho de defensa. Entonces, los recursos valen y las impugnaciones valen en la medida que me sirvan para algo. Si el propio juez y el propio fiscal saben que cualquier medio impugnatorio va a llegar tarde, tienen un grado de impunidad mucho más grande al negociar con uno que sabe que su única carta la tiene cercenada. Entonces, para que esto sea adversarial y medianamente igualitario, porque nunca lo va a ser, evidentemente el fiscal tiene una llegada al juez y tiene otro formato de trabajo, por lo menos en Uruguay, que nunca va a cambiar del todo, para emparejar un poco, es necesario que los medios impugnatorios tengan la celeridad acorde a los tiempos de las medidas cautelares. Yo creo que hoy, tomando en cuenta de que la mayoría de los casos se resuelven por proceso abreviado o por otro medio alternativo, la discusión más grande va a estar vinculada o a las preventivas o directamente bien a otro tipo de medidas cautelares. Fíjense ustedes, si les pongo un ejemplo puntual, el caso más grande de lavado de activos del Uruguay, a la fecha de la historia, es el de Marcelo Balcedo, y ha tenido una enorme discusión en materia. Ha puesto al código de vuelta, lo dio entero de vuelta, porque evidentemente es tan complejo y tiene tanta medida cautelar de todo tipo, tiene cuestiones de extradición vinculadas y entreveradas, está todo recontra reimpugnado, hay nulidades hasta por las nubes, cosa que en Uruguay no es normal, en lo más mínimo, y dejó de manifiesto que el Uruguay y su proceso y su formato de control de actos procesales necesita un anclaje práctico que hoy no tiene. Nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos con la realidad que vivimos. Yo no los quiero aburrir más, sé que estamos cortos de tiempo,
pero quería hacerles un pantallazo de realidad práctica del formato de los medios de impugnación en un código que no tiene más de 2 años. Les agradezco mucho su tiempo y su amable atención.